En el estudio con la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado. ¿Cómo está, Ruth? Muchas gracias por la gentileza de estar acá. Muy Buenos bien, días. feliz de estar aquí contigo, Iván, madrugando. Oiga, se fueron todos juntos, ¿eh? En el mismo avión. Se fueron todos juntos, sí. Me refiero a los tres principales. Juntos como hermanos. Vamos a ver. Principales candidatos presidenciales, José Antonio Kast, Evelyn Matei y Janet Jara, que se fueron a una cumbre del Salmón que se realiza esta mañana, pero se fueron ayer. Pero a uno lo recibieron súper bien. Ya, pero ve que empezó el tiro. Si no ha empezado la franja electoral, espérese un poco. Ya, se fueron todos juntos y están hoy día en un debate. Sí. ¿Supo algo? ¿Conversaron? No hemos conversado nada. No ha sabido nada cómo fue el vuelo. Nada. Si fue tranquilo, si hubo turbulencia. No, nada Ya, de eso. Hay cumbre hoy día. ¿Qué Hay espera cumbre. la cumbre? Va a haber un debate en general en torno al tema de la industria salmonera, al cuidado del medio ambiente, a la relación entre productividad y medio ambiente. En fin. Sí, hoy día existe un debate bien amplio respecto a la ley Lafkenche, que ha sido un problema más que una solución, tanto para las comunidades como para la industria salmonera y pesquera en la zona. Y creo que el debate se tiene que centrar en la productividad, en cómo equilibrar, ¿cierto?, el cuidado del medio ambiente, pero sin dejar de lado todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico en base, digamos, a lo que produce el mar. Ustedes han dicho que un gobierno de José Antonio Kast sería un gobierno de emergencia, sería un gobierno dedicado solo a dos o tres prioridades, pero ya que estamos en esto, la ley Lafkenche, ¿intentarían derogarla? Más que derogarle hay que hacer un par de cambios. Por ejemplo, poner límites a cuánto es lo que tú puedes pedir del borde costero. Hoy día en Magallanes se está pidiendo más del triple de lo que existe como borde costero. Sí, la ley Lafkenche le permite a las comunidades indígenas tradicionales, ancestrales pedir. Sí, pero no solo como a las que son de... del lugar, porque nos hemos encontrado con varios casos en la región de los lagos, en que llegan personas, por ejemplo, aquí en la metropolitana, donde vive gran parte de las personas con ascendencia indígena, y van y se instalan en las regiones a pedir estos permisos, estas concesiones marítimas. Y creo que lo otro que hay que... ¿Y eso es un uso irregular? ¿O un uso es un uso irregular porque no han ilegítimo? tenido uso consuetudinario, que es lo que indica la ley. La ley señala que este uso es cuando en las comunidades han utilizado de manera regular, ¿cierto?, el borde costero, y en este caso no se da porque son personas que vienen desde la metropolitana, que han vivido mayormente todo el tiempo acá, a reclamar cierto borde costero. Y lo otro que hay que mejorar es el tema de cuando se superponen las solicitudes de concesión, porque cada vez que se superpone una solicitud o se ingresa una nueva, se paraliza la solicitud que está en curso. Claro. Y eso lamentablemente desacelera la economía de las regiones, es un gran... Afecta a la industria salmonera, ya que estamos Es que no solo a los salmoneros, porque hay muchas comunidades que trabajan con los pelillos, con la... Ay, tiene un nombre, siempre se me olvida, pero que trabajan en el borde costero, incluso con la crianza de la especie, y quedan sin posibilidad de seguirlos utilizando porque alguien puso una segunda solicitud sobre el mismo espacio marítimo. Ya, o sea, esos y cambios... eso debería regularse. Y lo otro que debería regularse es que efectivamente cuando tú pides para uso consuetudinario, cuando no lo estás usando para el fin que lo solicitaste, debería también terminarse con ese permiso que se otorgó en algún momento. O sea, ese sería el planteamiento de Kast en el debate esta mañana, digamos. No sé si es el planteamiento completamente de lo que de lo que van a abordar ahí, No, pero claro, es un poco lo pero que si le preguntaran eso de es lo lo que que hemos diría. hablado en base un poco a la ley Lafkenche. Ahora, todo esto tras superar, supongo, ¿usted cree que se ha superado más que... Yo sé que Republicano ha dado por superado, pero el asunto de la campaña asquerosa? O la del sicariato. No, pues pero partamos por una. Pues yo le estoy Sí. preguntando por la campaña asquerosa. Es que No. me acordé porque Evelyn Matei estaba sentada en esa misma silla el jueves. No, cuando mire, dijo eso. Nosotros no nos hacemos cargo de falsas denuncias. Yo creo que cuando hay pruebas uno tiene que ir al tribunal y hemos dado por cerrado ¿Es una este denuncia debate. falsa la de Matei? No sé si es falsa, pero creo que cuando tú tienes antecedentes o como cuando se ha acusado de este tema, uno va donde corresponde hacer las denuncias. Y en ese Ya, pero esto no sentido es de carácter nosotros... penal, esto es una cuestión política, digamos. Es que no es solo... No, porque la agresión en redes sociales también
o sea, está tipificada, digamos, como falta, se sanciona como falta en realidad. Sí. Pero no, miren, más allá de eso, nosotros lo que hemos hecho es avanzar, es entregar propuestas semana a semana, no es entrar en estos debates chicos que a la gente, la verdad, que les interesa nada, por no utilizar otro término, pero para nosotros es importante que ellos vayan conociendo, la ciudadanía vaya conociendo de nuestras propuestas, que vaya conociendo de todos los planes que vamos entregando todas las semanas, que vamos sintonizando en estos viajes que también tenemos para conocer las realidades locales, porque muchas veces todo se centra en la región metropolitana y no en las realidades que tienen muchas veces las zonas más alejadas Es de, verdad, el de centralismo también Santiago. afecta a los medios. Sí, Ahora, sí. dicho eso, independientemente si le importa o no le importa a la gente, lo que provocó en el mundo político es que Evelyn Matei, por primera vez en hartas semanas, pareció retomar el control de la agenda y instaló un tema al que ustedes tuvieron que responder, digamos. Es algo que en los últimos meses no estaban acostumbrados. A ver, es que se ha dicho que el Partido Republicano o José Antonio elude ciertas preguntas. Para nosotros es importante hablar sobre las diferencias que tenemos en materia programática. Nosotros no nos hemos centrado nunca en atacar las diferencias como de la persona en sí misma, sino que de cuáles son las propuestas que cada uno tiene, y eso es donde nosotros vamos a marcar la diferencia. Nosotros queremos, tal como tú lo señalabas, tener un gobierno de excepción donde la seguridad obviamente es uno de los pilares más importantes, pero también el crecimiento económico que hoy día afecta a la mayoría de las familias, que afecta no solo el funcionamiento de los hogares, sino que también dificulta el funcionamiento del Estado. Porque si tú no tienes recursos o malgastas los pocos recursos que existen, la verdad es que no puedes llegar con ayudas sociales. Y el próximo año se viene un año intenso, un año difícil, donde hay que pagar muchos intereses por la deuda pública, y donde vamos a quedar con una cajita de fisco bastante disminuida en relación a lo que se entregaba o se tenía acostumbrado, ¿cierto?, el traspaso de gobiernos a gobierno, y eso es muy lamentable. Entonces por eso nosotros hemos puesto nuestro foco en Hacienda, en todo lo que tiene que ver con el crecimiento económico, con la reducción de impuestos, de no poner más carga tributaria a las Ahora, personas. el presidente del partido, perdón que le interrumpa, el presidente del partido, Arturo Esquella, ella no estaba precisamente hablando de déficit fiscal cuando dijo que la suerte estaba echada, que la segunda vuelta era entre José Antonio Kast y Janet Jara, cuando dijo que la candidatura de Evelyn Matei está en los potreros en términos de encuestas, que sabemos lo que significa en términos futbolísticos, cuando dijo que iba a empezar la procesión de candidatos de Chile Vamos hacia la candidatura de José Antonio Kast, y cuando dijo que lo más probable era que cambiaran a la candidata. Eso no es precisamente hablar de déficit fiscal, digamos. No, pero nunca hemos hablado. A ver, las opiniones de Arturo pueden haber, quizás la de los porteros podría haberla explicado mejor y haber entrado en un concepto distinto. Pero Fue un poco elegante, dice usted. quizás, pero pucha, si nosotros Una pesadez, dijo Galileo. sí, pero a ver, las pesadeces que hemos recibido también de vuelta son bastante más grandes. Esto no quiere decir ¿En que se serio? justifique. ¿Qué le han dicho? ¿Qué le han dicho que le ha molestado? O sea, a Arturo lo trataron de sicario. O sea, Es verdad. yo creo que eso es impresentable. Más encima cuando estamos. Dice Galileo, el senador Galileo eh, dice que retó al diputado Sauer. Sí, pero no hemos recibido ninguna disculpa ¿No? además de eso. Entonces, creo que puede haber estado mal utilizado el concepto, pero no hemos hablado sobre temas que no se conozcan. O sea, el hablar de que efectivamente la segunda vuelta va a ser entre Janet Jara y José Antonio Kast si las cosas se mantienen hasta como están hoy día. La verdad es que habría que ser bien ciego para no darse cuenta que eso va a ser así. Hay una Y cierta eso no es distancia entre porque si las cosas se mantienen ceteris paribus versus la suerte está echada. Hay una cierta distancia. por eso digo, puede ser que los conceptos no hayan sido los más óptimos, pero creo que es algo que todos los analistas políticos lo han señalado. El tema de que va a haber una estampida hacia el Partido Republicano probablemente va a pasar, si nos pasó con Sichel, cuando llegaban muchos al comando a querer sacar fotos
con José Antonio no lograban sacarse la foto, sin embargo después trucaban la foto y ponían, pagaban, no sé, pues en Publimetro o en sus mismos volantes, tenían fotos con José Antonio. Entonces eso no es algo que no haya pasado, sino que es algo que en su momento, digamos, pasó y puede que vuelva a pasar Pasamos en de, esta oportunidad. pasamos de procesión a estampida. Oiga, hablemos de cosas que le importan a los chilenos. Un gobierno de José Antonio Cast, ¿qué hubiera hecho con el caso del sicario? Con la liberación, digamos. A ver, primero, o sea, es importante que se instruya sumario para ver quién tiene la responsabilidad y todo, pero aquí hay responsabilidades políticas que no podrían haber esperado. Estas justificaciones, tanto del Poder Judicial, de Gendarmería, que no sabemos interpretar oficios, creo que aquí hay un tema que es aún quizás anterior a lo que ocurrió. Aquí no se ha preparado a la institucionalidad para combatir de manera seria, de manera responsable el crimen organizado. Aquí no tenemos... si bien la Fiscalía tiene este grupo ECO, que es cierto que tiene que ver con el tema de los homicidios y los delitos como más violentos, así como en algún minuto fue la FIAC en el sur, pero no tenemos fuerza de tareas para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo. No tenemos hoy día en Chile eso. Y creo que con el avance que ha tenido el crimen organizado, esto debería haber sido una tarea de Estado, más que de gobierno, una política de Estado en donde estemos preparados para esto. Porque más allá de la brigada ECO del Ministerio mucho Público, más allá de lo que estaba haciendo Javier Echeverri en impuestos internos. mucho más allá de eso, porque... ¿Liderado por quién? Mira, nosotros en algún minuto, en abril del 2023, si no me equivoco, le presentamos una propuesta al presidente Boric respecto de la frontera. Y que si bien no son casos parecidos, pero tienen algunas cosas en común. Y ahí le decíamos, nombre a un ministro, a un SAR, por un periodo determinado, hasta que la institucionalidad agarre vuelo, por decir de alguna manera. Un líder con rango ministerial. Un líder con rango ministerial que pueda coordinar las distintas instituciones, porque para atacar el crimen organizado no solo necesitas, ¿cierto?, a un ministerio público fuerte, necesitas a un tribunal que tenga las competencias necesarias, que pueda ver un poquito más allá de las circunstancias o de solo el derecho del imputado, digamos, en cuanto a las liberaciones o a entregarle algún beneficio anterior a una condena. Y creo que en eso estamos todavía al debe. El Poder Judicial se tiene que modernizar, tiene que estar mejor preparado para enfrentar este tipo de delitos que no son tan comunes, pero ya con el tiempo se han ido haciendo mucho más comunes. Y lo otro, que tenemos que tener las cárceles especializadas para recibir a este tipo de imputados, ya sea que estén formalizados o estén condenados, porque de lo contrario siguen operando de las cárceles, siguen con sus mafias dentro de la misma cárcel, ejerciendo el poder, ganándose las carretas dentro del espacio carcelario, y eso no puede ser, y por eso nosotros hemos señalado que ahora, en materia... el ministro de Justicia dice que eso no es verdad, que Gendarmería sí controla las cárceles, que no hay crimen organizado dentro de las cárceles. Perdón, pero hemos tenido asesinatos dentro de las cárceles. Hace un tiempo atrás le preguntaron al mismo fiscal Valencia qué opinaba respecto a ello, y decía, lamentablemente hay algunos sectores en que no hay control de las cárceles. O sea, cuando tú hablas con un gendarme, te das tiempo de ir a conversar con ellos, te dicen que muchas veces ellos tienen que estarse cuidando de quienes están al mando de las cárceles, y que precisamente no son ni los alcaides ni los gendarmes, son líderes dentro de las carretas o los espacios carcelarios que están ahí mandando y diciendo quién puede comer, quién puede pasar, quién puede tener la mejor cama. ¿Y cómo se controla eso? Se controla teniendo un mejor sistema carcelario, se controla dividiendo a la población penal. No puedes tener a primerizos con condenados rematados, por ejemplo, porque si no finalmente salen con posgrados, doctorados dentro de las cárceles. Y lo otro, se tiene que trabajar en la reinserción social con aquellos que son primerizos, y los imputados rematados, digamos, o los que están ligados con el crimen organizado, tienen que tener un régimen distinto. No puede ser que ingresen a dejarle, por ejemplo, comida, y en esa comida vaya droga, vayan celulares. Los inhibidores de celulares deberían ser reales. Ya, pero si
O sea, hay bastante que resolver en materia carcelaria para evitar esto, y no solo en materia carcelaria, sino que también en cómo tú coordinas a todas las instituciones que tienen que hacer frente al crimen organizado. Si entra comida, si entran celulares, es porque Gendarmería los deja pasar. ¿Usted está de acuerdo con Evelyn Matei en que hay un grado de corrupción importante en Gendarmería? A ver, no es El ministro de Justicia lo niega. efectivamente... No, yo creo que hay, más que la institución tenga un grado de corrupción, hay algunos funcionarios que efectivamente ceden porque están siendo amenazados, sus familias son amenazadas, y muchos que despiertan gendarmes que cuando les toca estar en la noche despiertan con una fotito de tu familia, así como no te olvides de ellos. Y creo que eso es porque no hay control en las cárceles, y eso tiene que cambiar. O sea, por ejemplo, en las cárceles de los rematados o los que estén relacionados con crimen organizado, por ejemplo, deberíamos usar gendarmes como en otros países, como se usó en Colombia en algún minuto, los gendarmes con capucha. Se ocupó también los jueces sin rostro, en donde no sabían quiénes estaban juzgándolo, porque si no después salían sus familias amenazadas, ellos mismos amenazados o muertos. Entonces creo que aquí no nos hemos preparado para enfrentar el crimen organizado, pese a que vamos a cumplir este año 28 años del primer atentado terrorista, que tiene un carácter, si bien no es, en el fondo no es igual, pero son muy similares a cómo actúan, porque estos tipos no solo es robo de madera, no solo quemas de bienes, sino que también son ataques a las personas, son violaciones, abusos que no las conocemos, pero hay mucho de eso en los sectores, y no se ha preparado finalmente el Estado para enfrentar esto, cuando hace un tiempo atrás expertos en materia de seguridad nos decían, si Chile no da un vuelco, estamos en un punto de inflexión en donde el crimen organizado va a empezar a penetrar las instituciones, va a empezar a penetrar el Poder Judicial, el Estado, y finalmente ahí, después de eso, hay 20 o 30 años en que se demora en limpiar, entre comillas, el Estado cuando el crimen organizado ha penetrado en la institucionalidad. Ahora, todo eso es estructural. Una pregunta simple, pero si esto hubiera pasado en un gobierno de José Antonio Kast, ¿el presidente le hubiera pedido la renuncia al ministro de Justicia, por ejemplo? Sí. Ministro de Justicia, el de Seguridad, aquí alguien tiene que pagar el costo político, porque aquí no es solo el costo operativo o el no saber interpretar un oficio, sino que aquí alguien tiene que hacerse cargo políticamente. No puede ser que el presidente, además, en estos días donde cita esta cumbre con sus amigos condenados por corrupción o perseguidos o aliados de separatistas y terroristas, uno dice, bueno, ¿por qué el presidente no se encargó de estar preocupado de que de conversar con algunos presidentes que sí han logrado, por ejemplo, reducir el crimen organizado, el narcotráfico en sus países, y se junta con estos otros que en definitiva han vulnerado los derechos de los ciudadanos? Lo último, le iba a preguntar precisamente por la cumbre Democracia Siempre de ayer. ¿No le parece legítimo que un presidente se junte con otros mandatarios de más o menos su mismo mundo político? De hecho, lo que hace José Antonio Kast cuando va a todas estas reuniones del CIPAC, en fin, o sea, los líderes internacionales se juntan con líderes que piensan más o menos parecido, digamos. Sí, pero no le pongamos democracia siempre. O sea, creo que es reírse la ciudadanía decir que está en una cumbre democrática cuando se junta con mandatarios que solo han vulnerado la democracia. En varias... ¿Pedro Sánchez ha vulnerado la democracia? A ver, cuando Pedro Sánchez, para mantenerse en el poder, decide aliarse con separatistas, creo que sí, vulnera la democracia. Cuando acepta, digamos, presiones de terroristas, vulnera la democracia, porque finalmente las víctimas quedan relegadas. Petro, ¿para qué decir? O sea, Lula, que la justicia política de Brasil lo dejó libre y lo revivió. Entonces, la verdad es que con mandatarios así yo no sé si hay tanta democracia. O sea, ¿esa es la democracia que queremos para Chile? Me imagino que ningún chileno quiere esa democracia para Chile. Ruth Hurtado, la secretaria general del Partido Republicano. Ruth, muchas gracias por la gentileza. Gracias por la invitación. La pausa, volvemos con el Rat Pack. Una pausa y al